Hola, ¿qué tal estáis? Hoy os voy a presentar el móvil Android con las especificaciones más potentes a un precio absolutamente imbatible. Este es el novísimo Pocophone F1 de Xiaomi lanzado al mercado este 5 de septiembre y ya lo tengo en mis manos y hoy os voy a mostrar la review de este terminal. En la parte posterior de la caja vemos cuatro de las características más destacables como el procesador que lleva, su circuito de refrigeración líquida interna, dos cámaras con inteligencia artificial y 4000 mAh de batería. Vemos que es el modelo de 6 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento. Nada más sacar la caja, vemos un compartimento con información y una funda de silicona de color muy gris, oscuro, transparente, bastante delgada para que nos proteja un poco más el teléfono. También hay unos auriculares que nada más sacarlos debo decir que me han impresionado por su buena pinta y incluye un par de gomas más grandes y un par más pequeñas para adaptarse al oído de cada persona. Y aquí, señoras y señores, el propio teléfono móvil Pocophone F1. Le vamos a sacar los prácticos protectores y oíd este sonido tan satisfactorio que siempre gusta a todo el mundo. Y aquí, señoras y señores, el propio teléfono Xiaomi Pocophone F1. Voy a ponerle nada más sacarlo de la caja a la funda porque siempre puede haber la posibilidad de que no se nos caiga o haya un mínimo descuido y pase alguna cosa. El Pocophone F1 cuenta con el Snapdragon 845, la tarjeta gráfica Adreno 630, 6 GB de RAM, 64 de almacenamiento y una batería de 4000 mAh y refrigeración líquida interna para sacar el máximo rendimiento al teléfono móvil. Ahora lo voy a encender y os voy a enseñar cómo funciona y cómo configurarlo. En primer lugar se nos enciende mostrando la interfaz de usuario MIUI 9 hecha expresamente para el Xiaomi Pocophone. Nos hace escoger la lengua y también nuestra región y ya nos da la posibilidad de registrarnos a nuestra red Wi-Fi. También nos hace aceptar términos y condiciones y nos da la opción de insertar la tarjeta SIM, en este caso nano SIM. Como veis lo hice y también ahora pues podemos ya acceder al Mi Cloud de Xiaomi. Y en este momento ya escribimos nuestra contraseña, nuestro launcher que cada uno prefiera y en este momento ya se da por finalizada la configuración y ya puedes empezar a personalizar e iniciar sesión de Gmail para registrarse como usuario del teléfono. Si hablamos del diseño, tenemos un móvil de 15,5 cm de alto por 7,5 cm de ancho y un volumen de 8,8 mm. Una pantalla bastante aceptable, LCD LED con tecnología IPS de 6,18 pulgadas con un notch o ceja y un poco de borde en la parte inferior. También por la parte trasera tenemos aluminio que reemplaza el cristal de los gamas altas y no hay carga inalámbrica. En uno de los bordes tenemos la bandeja de la SIM y la micro SD. Recordar que este móvil es dual SIM. Por debajo tenemos uno de los altavoces y uno de los micrófonos y el USB tipo C y por el otro lado los botones de volumen y el botón de bloqueo apagado y arriba de todo el jack de 3,5. En la parte posterior tenemos los dos sensores de las cámaras con inteligencia artificial en posición vertical y en el centro del teléfono con el flash dual a su derecha y el lector de huellas bastante rápido justo debajo de las cámaras. El brillo de la pantalla expuesta directamente al sol es suficiente y su rendimiento es muy fluido y eficaz gracias a sus especificaciones de gama máxima y su capa de personalización muy bien optimizada. Ahora os voy a enseñar algunas de las cosas que me han gustado, cosa que a vosotros seguramente también os encantarán. En primer lugar tenemos la opción de esconder los botones y sus respectivas funciones serán reemplazadas por gestos. Desplazar hacia arriba para ir a inicio y para ir atrás tenemos que hacer un swipe en el marco de la derecha. Desplazar hacia arriba y aguantando yendo hacia la derecha con el dedo para acceder a todas las aplicaciones abiertas. No funciona haciéndolo rápido como en el caso del iPhone X. En el Pocophone pues se tendrá que hacer de esta manera que realmente no resulta nada molesto. En segundo lugar podemos esconder el notch y de esta manera se va a aprovechar el sobrante para indicar la hora, el estado de conexión, la batería, etc. Como en otros muchos terminales podemos también programar un mensaje para que aparezca en la pantalla de bloqueo. En este caso yo he puesto no toques mi teléfono. Como se observa, cuando bloqueamos la pantalla pues aparece justo debajo de la hora y la fecha en la pantalla de bloqueo. Algo muy curioso y muy bien pensado es poder ordenar las aplicaciones por colores, ya que nos puede facilitar muchísimo la búsqueda de ellas y la velocidad en que lo hacemos. Como vemos en el cajón de aplicaciones tenemos puntos de diferentes colores con los que se ordenan automáticamente las aplicaciones
y ya digo que esto es muy cómodo y seguro que es una característica que os va a encantar. Los altavoces son estéreo, suenan los dos a la vez para un sonido más inmersivo y se escuchan bastante bien, aunque evidentemente no son tan buenos como los del iPhone XS o el S9 o el Note 9. También se puede parar la música de cualquier aplicación con la pantalla de bloqueo sin tener que desbloquearlo, y algo que me ha encantado es el LED de notificaciones muy pequeño que hay en la parte inferior del teléfono, justo en el centro, y es multicolor. Y ahora os voy a enseñar la característica que me gusta más del Pocophone, y es su cámara. Os voy a enseñar que pese a su relación calidad-precio tiene una cámara increíble, y os voy a enseñar la interfaz y cómo están estructurados los menús y funciones. Nada más en abrirla tenemos esta interfaz, tenemos vídeo corto como si fuese pues uno de Instagram, vídeo estándar como todos los móviles con su configuración, timelapse y velocidad lenta, tenemos estabilización de imagen, vídeo hasta 4K, aunque no sé por qué no hay hasta 60 fotos por segundo, el códec de vídeo tenemos que elegir el 264 porque el nuevo es demasiado nuevo y algunos reproductores no lo pueden reproducir, y después vídeo de cámara lenta hasta Full HD 240 fotos por segundo, que eso es mucho. Después aquí los intervalos de foto para timelapse y el tipo de foco. Yo recomiendo usar el CAF, que es Continuous Autofocus, porque nos va a estar enfocando continuamente y así pues tenemos más posibilidades de que las fotos salgan mucho mejor. Aquí hay el modo foto con las opciones de activar flash o el HDR o tenerlo en automático. Cámara inteligente o inteligencia artificial en la cámara, pues en un bosque nos va a resaltar los verdes y los marrones, en la playa los azules y los amarillos, y aquí diferentes presets de diferentes tonalidades y maneras de tomar la foto en colores. Aquí tenemos un submenú con diferentes posibilidades como desenfoque, cuenta atrás. Tenemos esta opción que a mí me gusta mucho, que es para que nuestra imagen ya quede bien sin haber de girarla después. Grupo selfie y modo beauty, modo belleza. Y bueno, pues diferentes opciones podemos configurar nosotros a cuántos megapíxeles queremos tomar la foto, etc. Aquí el Portrait Mode, que no es tan bueno como los del iPhone o Google, modo cuadrado, modo panorama, y finalmente el modo manual, donde podremos configurar el balance de blancos, también pues si queremos enfocar manualmente, la velocidad de obturación, o sea cuánto tiempo está tomando la foto el teléfono, y finalmente pues la sensibilidad ISO del sensor, donde pues como más grande el número más luz va a entrar, aunque como más grande el número también más ruido tendremos. Y bueno, pues esta sería la interfaz de la cámara exterior. Vamos a la cámara interior. Una cámara interior de 24 megapíxeles, ojo, es una cámara muy buena. Aquí también tenemos el modo belleza y opciones avanzadas para retocar un poco más lo que sería nuestra cara, ¿no? Como los ojos, nuestro tono de piel, un poco la forma. Y bueno, pues si vemos que si tomamos una foto, vamos a ver que tendremos mucha calidad, y ahora lo voy a enseñar. Aquí tenemos diferentes opciones si queréis pausar el vídeo para verlo todo, al igual que con los gestos que he explicado antes, en vez de tener los botones, y podemos estructurar la cámara de nuestra manera y echarle pues aquí nuestra configuración. Tenemos que desactivar esta opción, ya que si no nos va a aparecer hecho con Pocophone en todas las fotos, y lo de escanear códigos QR pues así no nos hará falta otra aplicación para hacerlo. Vemos que ahora he tomado la foto como os he dicho que haría, y vemos que si hacemos zoom tiene un detalle impresionante para ser la cámara interior. Debo mencionar que el flash no tiene flash, pero si hacemos flash será nuestra pantalla la que se ilumine para hacerlo. Y bueno, pues esta sería la cámara increíble, y esta es la review del Pocophone, un móvil que merece que todo el mundo lo tenga porque sus opciones y sus posibilidades son infinitas con un precio imbatible. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo dadle like, suscribíos porque viene contenido del bueno, así que muchas gracias. Nos vemos.